Ya estamos en su programa Odontología para Todos y yo soy su conductor, el doctor Luis Fernando Treviño. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy tecnológico en cuanto a lo que está en boga de la patología oral o bucal. Por lo tanto, invitamos a una persona especializada en el tema. Ella es la doctora Celeste Sánchez Romero, quien tiene un doctorado en estomatopatología oral o bucal. Muchas gracias, doctor Luis Fernando Treviño. Es un placer estar aquí y un saludo a toda la audiencia. Vamos a explicárselo de una manera así como que yo siempre digo con peras y manzanas. Así es. ¿Qué es la inmunohistoquímica? La inmunohistoquímica es una técnica de laboratorio que vamos a aplicar en tejidos de biopsias o de cirugías, es decir, donde se extraiga algún tejido, algún tumor. Y esta técnica consiste en generar una reacción antígeno-anticuerpo que nos va a permitir visualizar una proteína en ese tejido al microscopio. Y esa proteína pues nos va a dar mucha información sobre ese tejido o ese tumor, tanto desde su origen, su comportamiento, si tiene alguna anomalía genética. Es una infinidad de información que podemos obtener. Esta viene como a complementar la técnica de diagnóstico que se utilizaba mediante tinción con hematoxicilina y eosina. Ajá. La tinción de hematoxilina y eosina, que le llamamos así para hacerlo más corto, HE, es nuestra tinción de rutina. Sí, pues es la más básica, digamos la primera, ¿verdad?, que se está utilizando para esta técnica de patología, y aún así va a ser la más utilizada, porque con el entrenamiento que tenemos en patología podemos diagnosticar la mayoría de los tumores o lesiones mediante la morfología de las células o de estos tejidos. Entonces, en realidad, la inmunohistoquímica, que es la técnica de la que vamos a hablar y estamos hablando, se va a utilizar en un pequeño porcentaje de los casos. Eso es una noticia muy buena, pues porque no requiere un costo extra para el paciente, ni una infraestructura o inversión mayor, pero no le quita importancia porque es útil precisamente en esos casos que se nos dificulta a los patólogos diagnosticar solo con morfología. Incluso he visto casos donde, por ejemplo, si tratamos nosotros de diagnosticar solamente lo que vemos clínicamente, pues a veces se nos pasan por alto a muchas patologías, muchos problemas que el paciente pudiera llegar a tener. Incluso a veces he visto casos de personas que han dado la mamografía, no detecta el cáncer y el cáncer está presente. Entonces tengo entendido que este tipo de técnica para dar el diagnóstico en patología oral o en patología general, pues entonces es de más precisión. Así es, sí, es una técnica auxiliar y mucho más especializada. Viene a complementar la otra técnica de hematoxilina y eosina, ¿verdad? Digamos, el H es la parte morfológica de cómo vemos, qué forma tiene, y así yo puedo dar un diagnóstico, pero hay excepciones donde no lo puedo hacer solo con ella y necesito un auxiliar. O también si quiero investigar más a profundidad otras características, ¿verdad? Como comportamientos, si hay alguna mutación, por ejemplo, hay casos en los que podemos verlo por esta técnica. Aquí se muestra el proceso, ¿verdad?, de realización de una biopsia, que puede ser incisional, excisional, su fijación en formaldehído al 10%, luego se corta, se ponen en estas cajitas o cassettes, y pasa por el procedimiento de el histotécnico, que se va a deshidratar el tejido y se va a diafanizar, es decir, que en lugar de agua se va a impregnar de xilol el tejido y después de parafina, y lo vamos a incluir en este bloquecito que se ve donde dice inclusión en bloque de parafina, y subsecuentemente se corta en un micrótomo en cortes de 3 a 5 micras, es decir, como imagínense un corte de una rebanada de jamón súper delgadita, tan delgada que la luz del microscopio puede pasar a través de este tejido y lo podemos visualizar. Y bueno, para visualizarlo hay que montar estas rebanaditas en una lámina de vidrio. Se suspende en un baño María y luego las pescamos con la lámina. En la lámina de vidrio le podemos hacer nuestras coloraciones. Entonces, como ya usted bien lo mencionó, nuestra tinción de rutina, al menos en
patología general, patología oral, es la tinción de hematoxilina y eosina o HI. Y esto lo que nos va a permitir es ver la morfología de las células de este tejido, y la mayoría de los casos los podemos diagnosticar solo con esta tinción, que es muy sencilla y es muy económica. Después, en la parte de abajo tenemos las técnicas moleculares que podemos aplicar a estos tejidos que ya montamos en nuestra lámina. Claro que son técnicas un poquito más complejas, se le hace un tratamiento al tejido para que exponga sus proteínas, su material genético, y le vamos a gotear ya sea anticuerpos en el caso de la inmunohistoquímica o sondas en otro tipo de técnicas. Y esto lo que nos va a permitir es ver si hay proteínas presentes, y por eso vemos la tinción café en este caso. Ahorita vamos a ver un poquito más con detalle el proceso, pero cuando veamos si que está café es que hay esa proteína que estamos buscando. Todo esto se ve en el microscopio. En cuanto a la inmunidad, pues siempre tenemos un antígeno y un anticuerpo, y nuestro cuerpo, siempre que recibimos una agresión a través de un virus, una bacteria, de células malignas, o incluso a veces de nuestras mismas células que no están respondiendo de una manera adecuada, generan un anticuerpo, un mecanismo de defensa, y entonces cada antígeno o cada agresor tiene su mecanismo de defensa. Entonces se identifican, se conocen, y es uno para uno, o sea, y va duro, directo, uno contra el otro. Y entonces básicamente esta técnica se basa en la identificación de un antígeno, que es el agresor, mediante incorporándole el anticuerpo, ¿verdad? Así es. Ya en estas épocas nosotros compramos a empresas anticuerpos que ellos realizan en laboratorios. Entonces estos anticuerpos ya son fabricados para las proteínas específicas que nos sirven en el diagnóstico. Y estas proteínas pueden ser cualquier proteína que podamos buscar en una célula. Ya vamos a ver algunos ejemplos más adelante, pero digamos que el trabajo, yo pienso que más complejo, ya se hace en estas empresas que generan estos anticuerpos, y ya tenemos un frasquito que nosotros vamos a gotear en el tejido después de ese tratamiento, donde expone los epítopes, que son las áreas específicas de ese antígeno, de esa proteína, donde va a llegar el anticuerpo y se va a unir específicamente. Así como que duro y directo contra ti. Así es. Llega, y entonces el anticuerpo identifica y dice, ajá, aquí está este antígeno. De aquí soy. Y entonces ahí es cuando dice uno, bueno, si reaccionó, es como jugar, ¿sabes qué? Como memorama. Se me figura así como de que vas descubriendo y dices, bueno, pues ¿dónde está la casa? Rompecabezas, ¿verdad? Donde encaja la pieza. Exacto. Así. Entonces, bueno, pues se identifican, y además de que se identifican, pues se unen. Yo creo que en la próxima fotografía ya podemos ver exactamente ese ejemplo. Okay. Tenemos abajo nuestra lámina de vidrio con el circulito que será nuestro tejido, y el tejido va a tener el antígeno o la proteína que queremos encontrar. Después, la primera como Y sería nuestro primer anticuerpo primario, que va dirigido, por ejemplo, a una citoqueratina. Entonces va a llegar y se va a unir a ese antígeno específico. Y después, como ven, formamos una cadenita con otros anticuerpos secundarios, otras moléculas, enzimas, que se van a ir uniendo como, pues sí, una cadenita, que al final le vamos a poner un cromógeno que va a reaccionar en ese sitio específico de unión. Que es un cromógeno? Es una sustancia que nos va a dar una coloración. En este caso, el color marrón, que vamos a ver en algunas fotos ahora que siguen. Puede ser rojo también, pero es más común el marrón. Pues está muy interesante. ¿Sabes también yo con qué lo asocio? Con las pruebas de dermatología que me hicieron para alergias. Que entonces, por ejemplo, eres alérgico a la piña, pues para saber, pues te inyectan ahí, digamos, moléculas de piña, y entonces si reacciona, si se me irrita, entonces se ve que pues reacciono, o sea, que soy alérgico a la piña. Y depende del tamaño de la reacción que tiene. Y entonces así es como ustedes van identificando las patologías, ¿verdad? Sí. Y aquí es bien importante que esta reacción nos permite localizar exactamente en qué parte del tejido y en qué parte de la célula está esta proteína, e inclusive en qué intensidad en algunos casos, en qué cantidad. Porque tiene varios usos, y no nada más para el diagnóstico, también se usa mucho para establecer planes de tratamiento más en concreto
de estas patologías. Que a veces con los métodos convencionales nos escapa porque no hay sintomatología o por X o Y, o sea, por determinada causa, alguna enfermedad primaria, algún cáncer, algún tumor, y en realidad se manifiesta de forma secundaria o ya con metástasis, este tipo de cáncer o de células malignas. Creo que ayuda a determinar si es el origen, ¿verdad? Así. Si es secundario o primario, ¿no? Sí, de hecho es un ejemplo muy interesante que podemos poner en el caso de tumores orales. Existe la posibilidad, y me ha tocado ver y estudiar casos de metástasis hacia boca de otros tumores, que ahí sí nos ayuda mucho la inmunohistoquímica, porque una vez que se hace la biopsia intraoral y vemos al microscopio, decimos como que esto no parece un tumor de boca, y a veces pues con la amplia gama de tumores que podemos encontrar en todo el organismo, pues hay una sospecha, ¿no? Y por ejemplo, podemos en un tumor de boca, que es una metástasis, poder confirmarlo a través de esta técnica. Cito dos ejemplos: metástasis de adenocarcinomas intestinales a boca o a mandíbula. Les podemos hacer una citoqueratina 20, que es una citoqueratina que no está presente en el cáncer que surge de la boca. Entonces ya nos dice, esto que viene... las células son de origen del intestino. Sí, son epiteliales, pero son del intestino. O que tienen que hacer una célula del intestino en la boca. Entonces dice uno, bueno, pues, ¿cómo es que surgió un cáncer con este tipo de células, verdad? Morfológicamente ya es muy diferente, pero para confirmar este origen sí es importante hacer una técnica de inmunohistoquímica, y claro que cuando ya nos da positivo, pues se refiere al paciente a un centro oncológico general y se tiene que hacer una revisión exhaustiva. Otro ejemplo que también es más o menos común son las metástasis de cáncer de próstata a los huesos náticos. Y ahí también, para ayudar a guiar el diagnóstico, podemos hacer el antígeno prostático en inmunohistoquímica en estas biopsias orales. Y bueno, lamentablemente existen casos donde el tumor metastático oral es la primera manifestación, como usted bien lo dice. Porque bueno, es más fácil ver un tumor que nos sale en la boca que en algún órgano, ¿verdad?, interno. Así es. Bueno, aquí rápidamente un ejemplo, tenemos el esquema de las células epiteliales con sus filamentos intermedios, que podemos citar citoqueratinas o estas proteínas de adhesión intercelular, que podemos adquirir estos anticuerpos dirigidos a esas proteínas, y ya si nos da positivo podemos saber que estas células son de origen epitelial. Y en el caso del sarcómero de abajo, pues tenemos una serie de proteínas también de origen mesenquimal. La más importante pues sería la vimentina. Entonces, solo para que vean todas las proteínas que podemos encontrar en estas células, y que a la hora de que forman un tumor, que ya pues morfológicamente pues no son tan característicos en muchos casos, haciéndole una inmunohistoquímica detectamos estas proteínas, estos filamentos, y podemos saber su origen. En la foto de la derecha pues es una hiperplasia fibrosa o algo muy parecido a un fragmento de mucosa normal. En café tenemos células positivas a citoqueratinas, es todo el epitelio de superficie, y en rojo son los fibroblastos positivos a vimentina, que nos indica su origen mesenquimal. Esto no es un tumor que realmente lo requiera, es solo como para ejemplificar. ¿Cuáles son los usos que le podemos dar a esta técnica, que no solamente es de diagnóstico? Es un auxiliar en diagnóstico, que es lo que estamos comentando hoy, es decir, ver qué origen tienen ciertas células tumorales que por morfología no lo puedo firmar o asegurar. Segundo, aplicaciones clínicas. En oncología es muy común hacer esta técnica para que el oncólogo se asegure que el tumor es sensible a ciertos tipos de quimioterapia. El más común es la proteína HER2 en mama, que es básica para guiar la quimioterapia. Y en boca, pues el más utilizado es para subtipificar linfomas. Tenemos aquí la foto de estas células en café, que es un linfoma B que expresa CD20. Primer paso, subtipifica, y segundo, esto nos asegura
que el tumor va a ser sensible a esta quimioterapia, que es precisamente un anticuerpo anti-CD20, que es el rituximab. Entonces ya digamos que matamos 2 pájaros de un tiro, ¿verdad? Vas con el diagnóstico y de una vez pues dices cuál va a ser el medicamento al cual es más susceptible para poder tratar. Claro. El problema, ¿verdad? Muy a grandes rasgos, porque en linfomas tenemos que hacer incluso un panel amplio de reacciones para darle nombre y apellido, ser bien Oye, déjame hacer un ¿verdad? anuncio aquí, por favor. Les quiero pedir que se suscriban al canal Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube, que nos sigan aquí en el canal. Hemos tenido programas muy importantes precisamente con la doctora de linfomas, de leucemias, de amartomas. Hemos tenido muchos temas aquí muy importantes. Ya una vez que tú tienes el diagnóstico, pues obviamente ya se envía al colega para que él establezca su plan de tratamiento, ¿verdad? Pero creo que trajiste algunos ejemplos. Vamos a ver la siguiente fotografía. Aquí tenemos prácticamente una publicación, un artículo de un caso de un carcinoma que normalmente se le llama epidermoide, pero que más específicamente y correctamente se llama escamo celular, ¿verdad? Sí, es correcto, doctor. Bueno, este es un caso que logramos publicar el año pasado. Agradezco la invitación a colaborar de estos grandes compañeros y maestros de Brasil. Él es John Lennon, aunque no crean, conocía a un John Lennon en Brasil, y el doctor Ricardo Cavalcanti, que estudiamos juntos este caso, que fue pues un desafío por sus características clínicas como histopatológicas. Igual podemos comenzar a verlo en la próxima imagen, por favor. La próxima imagen, Javier, por favor. Y mira, aquí vemos ya pues manifestaciones bucales, ya lo que es clínicamente, y bueno, radiográficas. Así es. Bueno, este fue el caso de una paciente de 64 años. Como podemos ver, pues ya nos llama la atención este gran tumor que ya desplaza los incisivos centrales, y bueno, podemos observar que la paciente no tenía como que una higiene muy adecuada, y esto lo que nos pareció inicialmente que podría ser clínicamente era algún granuloma piógeno, ¿verdad? Más asociado a placa, esta inflamación. A la encía, a la parte de la encía, como tú dices. Así es, ya tenía bastante movilidad, y en la radiografía vimos que ya había una pérdida ósea horizontal. Ahí con las flechitas intenté marcar como esta línea donde ya vemos una menor densidad ósea, ¿no? Entonces lo asociamos a esta lesión. Y bueno, la paciente estaba ya muy incómoda tanto con la función como con la estética. No tenía dolor, pero pues ya es una lesión muy grande. Dime una cosa, aquí la verdad es de que yo veo, si este es un carcinoma epidermoide o carcinoma escamoso celular, me llama la atención que no está en los sitios convencionales como Así son es. Lengua o labio, ¿verdad? Es correcto, por eso no fue una hipótesis inicial, y también esta forma como más exofítica y no tan ulcerada o con la superficie relativamente bien preservada, pues no nos hizo pensar en un carcinoma. Por eso necesitamos una ayuda adicional después en el laboratorio. Claro. Si podemos ver la siguiente, por favor. Bueno, aquí ya después de realizar la biopsia, pues nos topamos con la sorpresa de que no tenía nada que ver con un granuloma piógeno. Vimos que era un tumor, que había invasión de células en el tejido conectivo y que pues sugerían ser células escamosas, pero había unas partes como con un aspecto no muy convencional. Entonces tenemos una presentación clínica que no es clásica e histológica en cierto grado también. Pero ya viendo esta histología pensamos pudiera ser una metástasis, se originó de boca, ¿no? Y ahí es donde hicimos estas reacciones. En la primera fila pues vemos la HIE con la morfología. En la segunda fila la reacción que nos confirma que es epitelial y que es de boca, las citoqueratinas. Y en la tercera fila algunas proteínas nucleares que nos dan información también de que es epitelial, que es tumoral, que hay una alteración ahí genética, y también la última fotografía que es agresivo, porque está proliferando mucho. Estas son proteínas del núcleo que nos indican que hay proliferación. Para información del público que nos ve y que no ha visto programas previos donde hemos hablado de cáncer bucal y en específico de porque hemos tenido también tenemos varios programas dedicados a este tipo de carcinoma.
pues representa el 90% de incidencia o de presencia de todos los cánceres en boca. Así es correcto. Segunda fila quiere decir que es básicamente primario, ¿verdad? Porque dices, Sí. se presenta y no es metástasis de otro tumor, es de origen epitelial y por lo tanto, como es del epitelio de la boca, este no es metástasis o no surge como a consecuencia de un tumor en otra parte. Así es. Gracias a esta técnica de inmunohistoquímica vimos que estas citoqueratinas corresponden al epitelio oral. Entonces, pues ya nos dio una mayor seguridad en el diagnóstico. Y esto es súper importante pues para los pacientes, ¿no? Yo los quiero invitar a todos ustedes a que nos sigan aquí en su programa Odontología para Todos en TVU Head. Y bueno, pues agradezco la presencia a la doctora una vez más. Muchas gracias. Y bueno, te esperamos aquí próximamente. Muchas gracias por todo tu aporte de conocimiento a Odontología para Todos. Es un placer. Gracias, doctor. Hasta luego.